Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy con un verdadero invitado de superlujo está con nosotros un hombre que ya tiene su nombre en la historia del fútbol mexicano y no exagero ni mucho menos y no es porque esté aquí tampoco, pero es para mí un gran honor recibir en Pamboleros al profesor Leonardo Cuellar. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, saludos a todos y muchas gracias por su paciencia, que habíamos querido hacer esto hace unas semanas, pero finalmente aquí estamos. Qué gusto que esté con nosotros, profe. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan, al profesor Leonardo Cuellar. De verdad es un honor para nosotros que esté usted aquí, pues por supuesto listos para platicar de lo que más nos gusta. Saludos, Fernando. Y bueno, profe, pues vamos a comenzar. Yo quisiera iniciar haciendo un pequeño salto en el tiempo para que nos platicara un poquito acerca de su etapa de jugador y en particular la etapa de los años 70 con los Pumas de la UNAM y qué recuerdos le vienen a la mente cuando evidentemente se pone a recordar a este equipo con el cual fue campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones y compartió vestidor con otros jugadores icónicos para la institución como Caviño, como Hugo Sánchez, como Muñante, Cándido, entre otros que marcaron una época en el club auriazul. Y bueno, ese equipo con el puma gigante en el pecho, usted con una cabellera impresionante, que bueno, es la verdad, que es un recuerdo que está todavía muy presente en los aficionados del equipo de los Pumas, profe. Pues la verdad, una etapa maravillosa. Yo salí de los representativos de la prepa, de las prepas, de la prepa 8. Entonces ya, ya tenías en tu corazón el representar a la UNAM, la máxima casa de estudios. Y la verdad que fue algo maravilloso. Gracias a llegar al equipo de reservas, se me invitó a ser partícipe de aquel equipo que representó a México en Juegos Panamericanos en Cali, Colombia, en el 71. Regresé a Pumas y de ahí otra vez me invitaron ahora en aquella aventura de tener un verdadero equipo amateur para representar a México en la Olimpiada de Alemania en el 72, lo cual tuve la fortuna de tener esa experiencia, de ser el capitán, de hacer mis golecitos allá en Alemania representando a México. Y 28 días después de esa experiencia maravillosa, tener la oportunidad de estar ya con Pumas y de debutar con el equipo profesional contra el América en el Estadio Azteca. Segundo partido contra Chivas, obviamente estadio lleno en CU. O sea, un inicio de mucha presión, pero de una experiencia maravillosa. Y de ahí partir a lo que era Pumas en esa época, un equipo luchón, un equipo que se entregaba siempre en la cancha, que alcanzaba para sacar el marcador apretado a favor, o que se quedaba en la orilla, o sea, un equipo de mucha lucha, y de experimentar esa transición a esa generación que le dio a Puma esa trascendencia, esa importancia, hacerlo uno de los equipos más importantes de nuestra liga, de nuestro país, el ver cómo ese maravilloso estadio universitario empezaba a tener más y más seguidores, a llegar a tener los llenos, a tener una afición también en provincia. Entonces, la verdad que fue muy padre y creo que hubo gente muy capaz y muy comprometida, como me acuerdo nuestro primer maestro era Mario Velarde, que era el jugador de más experiencia en el equipo cuando yo empecé. El doctor Mejía Barón, Héctor Sanabria, la llegada del señor Fequete como entrenador. Primero me tocó don Ángel Subieta, después un periodo corto del señor Iturralde, luego don Arpar Fequete, que le empezó a dar ya
una forma más definida, un estilo, una idea. De ahí, obviamente, la llegada de Caviño, Spencer, de Cándido, el trabajo ya de cantera, grandes laterales con mi compadre Vázquez Ayala, Bermúdez, media cancha con el Sobuca, las contrataciones después de Muñante. Entonces, la verdad que se vivió una transición muy bonita, muy padre de ese equipo luchón a un equipo que se divertía mucho, que goleaba, que atraía con su fútbol. Me acuerdo esa transición de cuando empecé, estaba el señor Alonso y una secretaria. Después llegó don Arturo Bricio, el papá de los Bricio, y dos secretarias. Después llegó el grupo de ICA con don Bernardo Quintana, con a cargo del ingeniero Aguilar Álvarez, ya con todo un ejército para hacer esto mucho más ordenado y mucho más apoyado. Y gente de mucho éxito que aportaba, que apoyaba, pero que también exigía. Me acuerdo el ingeniero, a veces íbamos ganando 3-0 en el primer tiempo y nos esperaba ahí a las escaleras hacia el vestidor y decía, ¿cómo 3-0? Si debíamos ir 5. Y eso motivaba mucho al equipo a hacer las cosas todavía mejor y hacer un equipo grande. Y el hecho de llegar a ser parte de ese primer campeonato de Copa, después del campeonato de Liga, que el único arrocito, el frijolito en el arroz sería no verlo hecho en el estadio de CU, porque estaba la huelga del sindicato de los empleados de la UNAM y lo tuvimos que hacer en la Azteca, pero qué más que ese escenario que es el monstruo sagrado del softball para tener esa experiencia. Y después el campeón de campeones contra Toluca, y de ahí ya que Pumas se fundamentara como un equipo grande, como un equipo cantera de desarrollar jugadores que se convirtieron en base de selección nacional en varios ciclos. Entonces, la verdad, algo maravilloso. El tatuaje Pumas siempre ha estado en mi corazón y es algo que atesoro enormemente. Claro. Fer. Profe Leo, de verdad es un placer. Y también, pues bueno, en esta trayectoria con Pumas, ¿por qué sale del club? Y además, pues es el primer futbolista del conjunto universitario que juega en el extranjero allá pues en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo será este proceso de salida y pues de ir a jugar allá? Pues fíjate que después del Mundial del 78, a pesar de que como equipo nacional nos fue muy mal, no fue un mundial de recuerdo positivo. De ahí me toca la fortuna de ser invitado a la selección Resto del Mundo para hacer un partido a beneficio de la UNICEF en Nueva York. Entonces me toca estar allá con ser dirigido por Menotti, que acababa de ser campeón del mundo, y las grandes estrellas que existían en ese momento. Y a raíz de ahí, empezó a haber un acercamiento de San Diego Soccer. En aquel entonces, la Liga Norteamericana estaba como llamada a hacer un despegue enorme con la llegada la participación de Pelé, la llegada de Beckenbauer, de Cruyff, de Neskes, de Müller, de Cubillas, de grandes jugadores que ya estaban participando. Entonces empezó a haber ese acercamiento, pero también hubo un acercamiento de Atlético de Madrid, antes de que se fuera Hugo. Ahí ya hay decisiones de carrera, de proyección. Me acuerdo muy bien que en aquel entonces creo que Atlético de Madrid daba $250,000 por mi compra, precios de aquellas épocas, pero San Diego dio 530, entonces, ¿a dónde crees que me iban a vender? Entonces, ok. Me toca ir a San Diego, lo cual para mí era un reto, sobre todo porque se vislumbraba que podía ser una buena liga con la llegada de todos estos monstruos internacionales. Una experiencia buena, la verdad, jugar en la frontera, donde
se ponían hasta camiones en la frontera para cruzar a la afición de Tijuana, que siempre me apoyó. La llegada de Hugo Sánchez, que jugaba con nosotros 10 semanas entre el receso de la liga aquí, porque todavía se jugaban aquellos torneos largos. Entonces, pues muy interesante, pero al final sí fue una experiencia a veces complicada porque se jugaban 7 meses, había un receso largo, y fue cuando surgió la invitación de venir a jugar con atletas campesinos. Okay. Un periodo de venir al rescate porque el equipo andaba para irse a segunda división, que en aquel entonces era primera y segunda división. Una experiencia también maravillosa jugar en provincia, jugar en ese hermoso lugar que es Querétaro, el tener un estadio lleno a las 10 de la mañana para un partido de las 12, o sea, de mucho calor, de mucho arropamiento, y nos fue bien. Nos fue tan bien que, entendiendo que la liga en Estados Unidos no estaba vislumbrándose como quería, un ofrecimiento de compra y regreso a jugar a México, pero ahora con atletas campesinos. Después hay una situación ahí de las finanzas de Querétaro, porque mi salario en aquel entonces estaba en dólares, se vino una devaluación de creo que 5 o 6 veces, y pues me regresaron otra vez a la Liga Norteamericana, ahora con San José, sí. Lo cual también fue una experiencia bonita por el arropamiento que me dio la afición mexicana allá, con la comunidad mexicana, un estadio chiquito de 22,000 gentes que se llenaba todo el tiempo, y una experiencia muy bonita. Ok, muy bien. Oiga, profe, retomando un poco algo que ya nos mencionaba respecto a su experiencia en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, precisamente quería ver si nos podría contar un poquito más respecto a qué recuerdos tiene, cómo le fue, y ahora que está muy, muy fresco, ¿no? El tema de los Juegos Olímpicos que ya están por arrancar en Tokio del 2020, que bueno, se realizarán ahora en el 21 por tema de la pandemia. ¿Qué consejo le daría usted a los chicos que están por ir a esta nueva aventura? Pues mira, me siento afortunado de haber tenido esa secuencia de jugar Panamericano, Olimpiada, Mundial. Y en esa época acababa de ser los Juegos Olímpicos de 68 en México, con los jugadores profesionales, y de repente se decide que fueran puros amateurs. Entonces siempre estuvimos con esa incógnita de que en qué momento la federación cambiara de opinión y empezara a cambiar la forma de la elección de los jugadores, ¿no? Y regresaran a los profesionales. Entonces vivíamos siempre ese día con día de levantarnos y saber que todavía estaba vivo el proyecto con nosotros. Y fue una eliminatoria contra los equipos de la zona complicada, pero que se resolvió muy bien, que se clasifica. Y ir a unos Juegos Olímpicos, que es la fiesta de la juventud, a nosotros nos tocó ver esas dos caras de una primera fase donde estás en una villa olímpica, donde todo es alegría, donde todo es buen ambiente, donde se tiene esa vibra de gente joven, a que surgiera ese problema con los fedellines, con aquel ataque terrorista, donde ya prácticamente a partir de ahí los Juegos Olímpicos son muy, muy diferentes. Entonces, también como amateur, ponerte en la cancha contra las grandes potencias, por ejemplo, jugar en aquel entonces Alemania estaba dividida, Alemania Oriental, Alemania Occidental, jugar contra ambos, jugar contra Alemania Occidental en Nuremberg con casi 70,000 gentes, contra el equipo local, empatar, o sea, me resbalo con un tiro de fuera del área y ahí le pego chueco y engaño al portero. Una experiencia padrísima, pasar a la siguiente ronda,
O sea, algo muy, muy padre que llama mucho la atención y prácticamente todo el plantel, cuando regresamos, se va a diferentes equipos al profesionalismo, ¿no? La mayoría a la que el Atlético Español, al Santos Laguna, a Guadalajara, al Atlas, Cruz Azul, o sea, que todos tuvimos esa proyección y después que realmente tuvimos una carrera. Yo lo que le podría decir a los muchachos es que es algo único, es algo muy especial, es algo que va a engrandecer tu currículum, estar en una Olimpiada, que ahora ellos pues heredan algo fuerte porque ya se ganó una medalla de oro, que ahí está la prueba de que sí se puede y pues desearles lo mejor, ¿no? Yo siempre he pensado que la diferencia en el marcador, la diferencia en la liga, en el progreso del torneo, la hace el vestidor. Yo creo que la directiva son proveedores de servicios, son gente que busca que tengas una buena preparación, que todo esté en orden, que todo funcione fuera de cancha para que en la cancha tengas a paz. Los cuerpos técnicos te presentan un modelo de juego, te presentan una estrategia, te presentan una idea, pero al final cómo se une un grupo en ese vestidor, cómo unifica sus objetivos, cómo empieza a pensar de que lo primero es ponerse el overall y trabajar fuerte y que después el destino te va a decir quién se pone el frac y quién se pone el traje de lujo porque hace el gol o hace la salvada o hace el partido. Eso ya es una consecuencia, pero yo lo que los invito es a que hagan un buen grupo de trabajo, que se lleven bien, sobre todo dentro de la cancha. Afuera puede haber diferencias o de personalidades o de hábitos o de gustos, pero que en la cancha unifiquen ese esfuerzo y que eso magnifique su gran talento que tienen, porque creo que es un grupo talentoso que puede florecer en un escenario tan significativo como es unos Juegos Olímpicos. Claro. Fer. Profe, ahora que habla de vestuario, de la importancia que tiene, ¿no? Al final de cuentas, ¿usted cuándo le empieza esta, no sé si es espinita, si es curiosidad en cuanto a la dirección técnica? Ya mostraba cualidades cuando era jugador de ordenar dentro de la cancha, o ya cuando empieza pues a vislumbrar esta posibilidad, ¿no? De estar en un banquillo ya después de terminar pues su periodo dentro del terreno de juego. A pesar de que una de mis, podría decir, virtudes o fortalezas de jugador era la capacidad física, la capacidad atlética, creo que me ayudó a jugar al lado de jugadores pensantes, como les mencionaba yo, Mario Velar de inicio, Spencer Cuelo, atrás de mí el doctor Mejía Barón, Héctor Sanabria, que llegaron a ser técnicos, incluso el doctor con una gran carrera como técnico. Gente que constantemente estaba pensando. Había muchas veces que en mi época el armado táctico o las soluciones al partido las creábamos entre nosotros dentro de la cancha, ¿no? Entonces había una parte muy pensante en eso. Y a mí me gustaba mucho eso, o sea, el disfrutar hasta un pase simple de 10 metros, porque ese era lo que tenías que haber hecho. O sea, en base a la lectura y a la circunstancia del juego. Ya en mi última temporada con San José Earthquakes, con Don Popovich, un entrenador yugoslavo, ya me dejaba a mí ciertas funciones dentro de las actividades del equipo. O sea, desde a lo mejor un calentamiento, crear algunos ejercicios técnico-tácticos, opinar al respecto. Entonces, como que ahí, como que me invitaba a hacer una trayectoria subsecuente a cuando terminara mi actividad en cancha, ¿no?
ya cuando me retiro, pues toda mi educación deportiva la hice en los Estados Unidos durante casi 4 años, porque hacías un curso de 6 meses y luego te daban 6 meses para desarrollarlo y después te voy a inscribir a la siguiente etapa. Y empiezo a ser asistente en la Universidad Internacional de los Estados Unidos con sede en San Diego, allá en Scripps Ranch. Empiezo a ser asistente. Junto a otro asistente era Gerd Wachikowski, aquel alemán que vino de intercambio a Pumas, de esa relación que se armó de San Diego Sockers con Pumas, con un bigotón que jugaba central, fue muy, muy inteligente. Y éramos los asistentes ahí en ese equipo, y de ahí te empieza a llamar mucho la atención. Yo me divertí mucho porque en ese equipo tenía jugadores de 11 nacionalidades. Entonces fue un gran reto y llegaron a jugar muy bien. Es uno de las experiencias que más me ha gustado. Y después se abre la posición de entrenador en la Universidad de Cal State LA, ya en Los Ángeles. Aplico, me la dan y me voy a entrenar ese equipo. También a dar clases de educación física. Entonces empiezo en la parte educativa, ¿no? Ya esta actividad empieza en un cierto boom de fútbol femenil por una ley que decía Title IX, que tenían que tener la misma participación las mujeres que los hombres en todas las actividades, y el deporte fue como un liderazgo para ese tema. Entonces empecé a armar ahí el equipo de mujeres de la universidad, entre puras estudiantes, no nada de presupuesto para reclutar jugadoras. Y fue una experiencia ahí en el equipo donde jugaban mis hijos. Tenía un director deportivo yugoslavo, se va de la ciudad y me invitan a dirigir el club. Y de repente estoy a cargo de 24 equipos, de los cuales 6 eran de niñas. Entonces, a tener un entrenador en cada equipo, a capacitarlos, a crear una idea. Entonces, todo va en relación a la dirección técnica, a un proyecto, a crear un estilo, a desarrollar, a trabajar con la juventud. Y ya se me hace como una parte de mí en ese sentido. Ay, el audio, profe, creo que se nos muteó. Ahí está. Sí, Sí. perfecto. Okay. Sí, entonces de ahí ya tener la oportunidad de irme desarrollando. Cuando llegaba a la selección a jugar en Los Ángeles, que era muy, 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 muy común que tuvieran partidos allá de exhibición, pues iba a visitar al equipo, y allá Enrique Borja, que era el presidente de la Federación Mexicana en aquel entonces, junto con Mario Trejo, que todavía estaba con selecciones nacionales, y el contador Juan Enrique Silva Terán, al cual yo considero que es cerebro anónimo de todo lo que se armó en fútbol femenil. Me invitan a asesorarlos a su proyecto que querían empezar a hacer con el fútbol femenil aquí en México, y es como vengo más como un asesor, y aquí me embarcan y estoy. No, fue un embarque muy padre. No fue mi participación en el fútbol femenil, no fue por diseño, sino por destino de cómo se fue armando todo, y siempre me he considerado un hombre de retos, y el empezarme a involucrar en algo que no se había hecho formal en México, el tener el sentimiento de que hasta parecía que escondían a las jugadoras porque no querían que fueran visibles. Entonces para mí se me hizo ese reto, ¿no? De lo primero que tengo que hacer es hacerle saber al país que hay una selección nacional femenil, que hay un mundial, que hay competencias internacionales,
y que si ya en aquella generación de los 70, 71, de la generación de la Pele Vargas, todas esas jugadoras que incluso jugaron en el Azteca, lo llenaron y todo eso, pues quería decir que en México había esa posibilidad de talento y de hacer algo importante. Entonces, se me fue metiendo, entre más dificultades tenía, más energía me salía. Al principio nadie quería participar conmigo porque pues, nadie quería en esto. Me empecé a traer a algunos de mis asistentes de mi club allá en Los Ángeles, a algunos de mis estudiantes que se habían graduado de la universidad y que habían activos en algunos clubes. Entonces, la ayuda la tuve que traer porque aquí no había esa intención de ser parte de. Profe, precisamente ya viéndolo en retrospectiva, ¿cómo describiría su experiencia al frente de la selección mexicana femenil durante todos estos años? Porque bien lo comenta, ¿no? Pareciera que llegó y de lo que se había hecho, pues ya prácticamente pues quedaba muy poco, si no es que nada. Y para usted también, ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso que vivió con el conjunto de la selección? Pues mira, que la gente creyera, o sea, que la gente aceptara principalmente. Creo que también era un tema cultural, ¿no? Ver a jugadoras jugar fútbol no era tan común. Que las participantes tuvieran ciertas orientaciones no era nada común. Todavía no había esa aceptación, esa libertad de abrir esos territorios para hacer las cosas más normales y entender que el mundo estaba cambiando, que el mundo tenía ya otras rutas y que México tenía que aceptarlo eso dentro de todo lo cultural o religioso o lo que fuera, que era parte de una aceptación principalmente. Entonces, ir convenciendo a la gente del futuro, con mis relaciones que se fueron creando internacionalmente, el entender que FIFA tenía un gran proyecto con fútbol femenil, que lo iba a hacer crecer, que si había un campeonato mayor, que iba a haber un sub-19, que después iba a cambiar ese sub-19 para abrir paso a un sub-20 y un sub-17, que iba a despegar por todos los rincones, unido a la participación de la mujer. O sea, que era como un matrimonio ideal, no solo la participación en cancha, sino el desarrollo de todas las otras categorías que involucra una organización en el fútbol, ¿no? Entonces, profe, diferentes experiencias, ¿no? De tener a Enrique Borja, después salió Mario Trejo, Hugo Quise. Con Hugo Quise teníamos que hacer algo y nos íbamos a comer, hablábamos del fútbol de nuestra generación y arreglábamos las cosas administrativas, así de casual era, pero también de comprometido con ciertas gentes, ¿no? Como él, que ayudó en ese principio. Pero creo que lo que a mí me dio esa buena intención y esa energía fue esa generación. La generación de Maribel, de Mónica Vergara, de Fátima, de Patti, de Evelyn, de Chuy, de todas, de Iris Mora, de ver cómo se fajaban en la cancha, en las prácticas, cuando no había uniformes, no había, si iban a haber 3 comidas al día, si iba a continuar el proyecto, no, de ver cómo se entregaron. Eso a mí me motivaba mucho. Había veces que teníamos 10, 12 jugadas en una concentración, no dejábamos de trabajar, seguíamos buscando, nos dedicamos a ir, sigue puebleando, ir a llevar a la selección a diferentes estados, a meternos 4, 6, 8, 10 horas en el camión, de andar por todos lados para, no solo como parte de un fogueo, de una integración de equipo,
sino también una promoción, de ir a la mayor parte de los rincones posibles a que se aceptara que hay una selección y que se apoyara. Los directivos de repente cambiaban, decían, pues esto no tiene futuro, hay que cancelarlo. Me acuerdo que en aquel entonces el Güero Burillo estaba a cargo de selecciones nacionales y en un momento dado dice a Leo, déjenlo, apóyenlo y vamos a ver qué sucede. Entonces, de repente tenías esos apoyos, de repente llegaba otro y decía, no, ya no. Creo que también un punto clave, el haber ido al Mundial, ganarle a Argentina los 2 juegos de repechaje, ir por primera vez a un Mundial, pues, nos dieron una bola en nalgadas, no estábamos preparados, también porque no teníamos una preparación, nos juntábamos una vez al mes, sí, no, o sea, no hubo esa secuencia porque todavía no había la creencia, ¿no? Es parte de la respuesta a tu pregunta. Sí. Pero hubo un tema de que después del Mundial se ponen Juegos Panamericanos por primera vez con fútbol femenil. Y eso fue en Winnipeg, en Canadá. Y regresando al Mundial, se pues, arma un equipo, porque ya tenía límite de edad. En aquel entonces sí había límite de edad, éramos un 21. Entonces hicimos una visoría por la Ciudad de México y por otros lados, armamos un equipo y de la nada llegamos a la final y perdemos con Estados Unidos 1-0. O sea, nos traemos la medalla de plata, donde nadie creía nada en eso, ¿no? Entonces, creo que de ahí empezó a despertar en nuestra federación, nuestros directivos, la posibilidad de hacer algo. También ya apoyados también por CONADE, en aquel entonces con Ibar Cisniega, con el cual me acerqué. Estaba los primeros años de la Olimpiada Juvenil Infantil de CONADE, con una sola categoría, que era de sub-19. Me fueron haciendo caso, la modificamos a sub-17 y sub-15, porque había un nacional abierto del sector amateur. Entonces empezamos a desarrollarlo de las demás más chiquitas. Después hay un evento que también es clave, que es cuando ganamos el boleto a la Olimpiada. Cuando en Costa Rica, en aquella eliminatoria olímpica, le ganamos a Canadá y de repente ya estamos en Atenas. Y en aquel entonces estaba Jimmy Goldsmith y Señor de la Torre, presidente de federación, y de la nada ya pude armar 5 selecciones nacionales. Ya tenía yo hasta 13. O sea, creció un apoyo enorme con CONADE. Creo que ya estaba, no sé si todavía Ibar Cisniega o Nelson Vargas. Ya pusimos 4 categorías en la Olimpiada Juvenil Infantil y se hizo las 8 regiones. Había eliminatorias previas. Ya después la fase final, donde era una parte importante para la visoría de nosotros. Y ir armando todo eso. Generación como la de Mónica Ocampo, que es una extraordinaria jugadora y todavía un estandarte de nuestra liga. Yo me acuerdo haberla llevado a una gira cuando era nuestra sub-13 todavía a Estados Unidos. O sea, ya hemos empezado a crear muchas cosas para ayudar a ese fogueo y esa promoción. Como todo, van cambiando los directivos, van cambiando las ideas, las organizaciones, los objetivos y todo eso te va modificando, pero nos costó 2 veces, nos deja Japón fuera de mundiales, cuando Japón posteriormente llega a ser campeón del mundo. Ya tenía un proyecto muy, muy importante. Nos deja por diferencia, por el gol de visitante en 2 ocasiones, porque en el Azteca, en alguna de mis locuras, me acuerdo que tuvimos que juntar creo como 350,000 pesos para que nos abrieran el Azteca. El contador Silva Terán, que era nuestro héroe anónimo ahí buscando recursos y maneras. No tenemos un récord del mundo de asistencia porque de mis locuras lo hicimos gratis, pero si hubiéramos cobrado 1 peso, estuviéramos ahí en los libros de asistencia de ese partido, donde fue una atmósfera increíble.
porque solo se tenía pensado abrir la parte de abajo del estadio. Se vino la gente, tuvieron que abrir la parte del medio y terminan abriendo todo el estadio sin la seguridad preparada, pero fue tan familiar y tan padre. Y luego 2-2 con Japón, la gente se va con un buen sentimiento. Entonces, de esas iniciativas y locuras que de repente se te vienen a la mente como para buscar impactar, para buscar crear un detonante que provoque ese seguimiento a los apoyos, ¿no? Entonces, ir armando todo, ya metiendo más gente, capacitando más gente. Por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto ahorita que la entrenadora nacional sub-17 sea mi pandita, Ana Laura Galindo, la cual debuté yo con 14 años contra Estados Unidos en un partido allá en Houston, un partido de fogueo. Que Maribel, que siempre ha sido el estandarte, que Maribel tiene cerca de 80 goles de categoría A, de partidos de primer nivel, o sea, en ese tema, que era de para mí la jugadora más importante que he dirigido en el fútbol femenil. Y Moni, que ha de haber jugado cerca de 150 partidos para México, que la debutó en el Mundial de ese 99 con 16 años, o sea, la niña más chiquita. Iris tenía un año más que ella, y que ahora estén a cargo de nuestras selecciones nacionales, pues también me da un muy buen sentimiento de que esa generación tiene también sus beneficios, ¿no? Porque le echó muchas ganas, porque se preparó y ahora están al frente del futuro. Fátima Leiva está de asistente con la pandita. Ayer o hace unos días se acaba de inscribir Charito y Evelyn a su curso. Entonces, creo que para mí sería muy padre que esa generación que tanto esfuerzo puso también tenga un beneficio de lo que es ahora nuestro fútbol femenil. Entonces, fue una constante lucha de convencimiento. Hay temas de orgullo que a lo mejor la gente a veces no hace mucho la tarea o no se da a informar, pero en 2 periodos fuimos de los únicos países que clasificaron a sus 3 selecciones a mundiales, sub-17, sub-20 mayor, en esos 2 periodos. Entonces hay indicios de que esto puede despegar a áreas que no tenemos ni siquiera nos imaginamos, que no hay límites. Lo que sí hay que entender es que todo ese maravilloso fútbol y toda esa atracción que está teniendo nuestra liga tiene una diferencia con el nivel internacional. Que ya al nivel internacional estamos hablando de otras cosas, que tenemos que ser pacientes para seguir desarrollando esas camadas que vayan a trascender en el fútbol internacional. Nos ayuda mucho, pero también nos perjudica mucho estar en la zona donde está el monstruo sagrado del fútbol femenil, que es Estados Unidos. Donde está Canadá, que el 60% del presupuesto de fútbol va para las mujeres y el 40% para los hombres. Ese es otro tipo de cultura y se ven sus logros, ¿no? Entonces, es una zona complicada en ese tema. Ahorita, viendo algunas, no tengo redes sociales, pero no dejo de recibir la información de los comentarios, empiezan a poner un poquito extraños con los resultados de nuestra selección, pero habrá que tener tranquilidad. Hay 4 boletos, hay un repechaje, hay tiempo. Casi nadie está trabajando en nuestra zona, con la excepción de los que siempre trabajan, ¿verdad? Entonces es tiempo de que la comunidad de fútbol femenil empuje en la misma dirección y se deje de buscar controversias y se deje de buscar complicar las cosas. Tenemos que empujar en la misma dirección y ser tolerantes y también ser exigentes, pero dentro de la realidad. Sigue siendo
muy grande el salto del llano a la liga, porque no hay estructuras de fuerzas básicas. En medio. No hay ligas infantiles, no hay ligas juveniles. Imagínate lo que era antes el salto del llano a ponerte una verde. O sea, enorme en ese tema. La participación de las mexicoamericanas, contra lo que la gente pudiera creer, yo no las inicié. Cuando yo vine en aquel octubre del 98, ya había habido una eliminatoria anterior, me parece que en Canadá, donde ya habían participado algunas jugadoras mexicoamericanas, iniciado por un señor Pedrín y Henry Sosa, gente de allá de Tijuana, que habían se acercado a la federación y habían estado ese proyecto junto con el profesor Monter. Yo simplemente le di un seguimiento a ello y lo fui depurando, ¿no? O sea, todavía tenemos jugadoras mexicoamericanas que si tú ves los rankings de jugadora en los Estados Unidos, pues no aparece ni siquiera en los 500. O sea, quiere decir que Estados Unidos te puede poner 40 equipos o te puede poner un montón de equipos antes de utilizar una de ellas. Siempre lo que nos llamaba la atención, Estados Unidos lo capturaba y si le servía se quedaba con él, si no ya lo podíamos nosotros utilizar. Sí quiero hacer hincapié que la Federación de Estados Unidos ha sido o fue durante mi periodo de inicio de un gran apoyo. Íbamos allá, me ponían un doctor, me ponían un fisio, me ponían una administradora. Me acuerdo como un pasaje, estamos en un torneo en Portland, Oregon, jugando contra Corea del Sur, en un aguacerazo. Nuestro equipo nacional con un solo uniforme, llegaba al vestidor, de que todas se metieran a la rejadera, quitarse el lodo, quitarse todo lo que estaba sucio su uniforme, ahí mismo exprimirlo y volvérselo a poner, porque ni siquiera uniformes teníamos en ese entonces, y que la Federación de Estados Unidos al siguiente día me puso como 5 cajas de uniformes para que los usáramos, que no los podíamos usar porque eran de otro patrocinador, ¿no? Pero pues ya, ahí terminamos regalándoselos a las muchachas para su uso personal. O sea, hubo muchísimas batallas que enfrentar y que ir venciendo. Entonces yo creo que ahorita esta visibilidad que está teniendo nuestra liga, hay que aprovecharla, hay que apoyarla. Y también, no sé si se recuerdan que cuando me retiré de selecciones nacionales, mi mensaje fue que las que lo van a hacer crecer son ellas, las que los van a estancar son ellas, lo que lo van a retroceder son ellas. Y que ahora ellas tienen que pisar fuerte para que esto llegue a límites inimaginables. Eso implica ese paso hacia el profesionalismo, ese paso a que si tú en un ejercicio quieres 20, hagan 25, y que no estén viendo que no las veas para hacer 5, que tienen que retarse a encontrar un nivel que a lo mejor ni siquiera se imaginan que pueden alcanzar. Y apoyar a esa transición de la participación de la mujer en todas las otras categorías, de las de entrenadoras, asistentes, preparadoras físicas, psicólogas, nutriólogas, directivas, que todo eso tiene que ser apoyado, pero tiene que ser guiado por gente de experiencia, que no solo se le dé la posición a alguien porque es mujer y porque ahorita está de moda darle la oportunidad a una mujer. Hay que prepararla, hay que apoyarla, hay que correr el riesgo junto con ella para que pueda ser solvente y pueda tener un impacto y no solo sea una moda o el quitarte la crítica porque no estás dándole oportunidad a las mujeres. Hay que ayudarlas a su capacitación, hay que ayudarlas a que pisen fuerte en el área de participación que ellas escojan. Yo creo que eso es un momento maravilloso en un país que yo veo que se nos está oxidando en muchas áreas, que se nos está pudriendo en muchas áreas, donde la mujer
se convierte en ese motor de cambio, esa extraordinaria posibilidad de contribución con su talento, con su pasión, con su entendimiento de la vida, y que una liga como la nuestra, que ya la siguen millones de gentes, pues pueda ser ese ejemplo, ¿no? Porque una mujer puede estar en su oficina, puede estar en otra labor, pero nadie la ve su empresa, la ve su jefe, su jefa. Pero estas niñas tienen una exposición maravillosa todos los fines de semana, en la tele, en el estadio y todo. Y eso contagia de ver su superación en todas las capacidades de este hermoso deporte. Entonces, yo pienso que es una gran oportunidad de hacer esa contribución a ser parte de ese motor de cambio a nuestra sociedad y de impactar para un futuro brillante, para algo que venga mucho más, de mucho más éxito en todas las áreas, porque el fútbol tiene una influencia maravillosa y no necesariamente a veces positiva, ¿no? Hay muchos hábitos que te tienen que corregir culturalmente, pero yo creo que ahorita las niñas que están participando tienen esa gran oportunidad. Ojalá lo puedan ver así y que cada vez estemos más maravillados de lo que están haciendo en la cancha. Claro. Fer. Profe, en este sentido y en este aspecto de lo que usted comenta, ¿cómo catalogaría su paso pues por América, ¿no? Ya en esta Liga MX femenil, altas, bajas, campeón de liga, por supuesto. Al final de cuentas, pues ya es un trabajo, digamos, diario, un roce diario con las futbolistas. También, pues creo que no solamente es eso, ¿no? Sino este proceso, como usted comentaba, pues de saltar del llano del fútbol un poco amateur, ¿no? En algunos clubes, algunos colegios, pues allá vestir la camiseta y más de una institución como lo es América, ¿no? O sea, no solamente era llegar y entrenar con ellas, sino creo que pues trabajar toda esta parte de empezar a entender de que ya aquí había un cambio y era algo más grande, ¿no? Con sus críticas, con sus ventajas, con sus porras. ¿Cómo lo catalogaría usted? Pues mira, yo en realidad cuando salgo de selecciones nacionales, no tenía la intención de seguir participando. Tenía un par de ofertas de ir al extranjero a trabajar, pero decidí darme un tiempo y cuando se empezó a hacer, fui parte de las juntas de organización y de proyección de la liga, aportando algunas ideas a la formación de esta liga, ¿no? Algo que ya teníamos trabajando de años atrás, pero que ya en este momento se decidió que iba a ser realidad. Entonces me tocó la fortuna y muy agradecido de que se me haya invitado a ser parte de ese grupo que empezó a armar las cosas. Y dije, bueno, si regreso a la cancha, todavía tenía pensado que iba a iniciar la liga, que iba a haber una temporada o algo así. Dije, o me involucro con el peor equipo para que se vea mi trabajo, para que se vea la mejora, o me involucro con el de más exigencia, de más controversia, el que todo el mundo va a estar viendo, ¿no? Y de repente me llega una llamada de Ricardo Peláez, que estaba con América todavía, y me dice, Leo, vente a charlar con nosotros, queremos que nos orientes en nuestro proyecto. Me acuerdo que era un sábado y se volé un miércoles a la Ciudad de México, ya estaba en Tulum, ahí me junté, incluso el señor John de Luisa estuvo en la conferencia telefónica con el señor Romano, con Peláez, con Culebro, con todos los directivos a hablar al respecto, y a la mitad de charla ya estoy metido en tomar el equipo, lo cual a mí de tener ese roce, de esa charla, de esos comentarios con gente tan importante y tan comprometida, pues dije, sí, de aquí soy. Y de
Y tienes una experiencia muy especial cuando estás en este club. Cuando cruzas esa puerta hacia adentro, sientes la responsabilidad, sientes ese escrutinio, sientes estás en un escaparate en el que todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está criticando, todo el mundo te está apoyando, depende cómo te vaya. Y que aparte se rodea de una afición que es muy especial, o sea, de una afición que es muy especial en el sentido de su historia, de su tradición, de toda esa exigencia. Entonces dije, este es un reto muy importante para mí. Me acuerdo que me presentaron el grupo que ya habían elegido, había cerca de 40, 50 jugadoras que tenían ahí. Me dio mucha pena, pero me terminé quedando con 6 o 7. Me di a la tarea de todavía tratar de rescatar lo que estaba disponible, porque ya Tigres se había servido con la cuchara grande ahí de la cazuela, Monterrey también, Pachuca también, ya había otros equipos que habían avanzado sus procesos y habían contratado a sus jugadoras, y dentro de lo que pudimos rescatar nos fuimos armando jugadoras que habían terminado su Mundial Sub-17, apuntaladas por Ceci en la portería, que era una posición clave, y a darle, ¿no? O sea, a tener una reacción de una afición exigente en cada uno de los partidos. Entonces, el buscar me sigue doliendo esa primera temporada porque creo que pudimos haber llegado a una final. Nos quedamos cortos, llegamos nomás a la semifinal. Y después buscar dentro de las posibilidades, todavía no había un gran proyecto de, ¿cómo diría yo?, de presupuesto, de buscar hacer algo, como que todavía estaba el periodo de exploración de hacia dónde va esto, qué tanto se invierte, qué tanto se estructura, qué tanto va, pues, si va a jalar, no va a jalar. Entonces, gente con mucha cautela, ¿no?, en esa parte. Pero ir trabajando y coronar ese esfuerzo a ese campeonato donde te lo llevas en un volcán, con un volcán lleno, contra el mejor equipo de la liga, con el mejor plantel de la liga, pues tiene su mérito. Y de ahí buscar, ¿no? De ahí buscar ser protagonista dentro de todo ese periodo de exploración, de en qué momento se va a dar esa inversión o ese completo. Pues me da mucho gusto que creo que ahora ya a partir de esta temporada hay un incremento en ese apoyo, que se van a ir por jugadoras de peso, por que no hay restricciones, que todo eso va a crecer. Y eso me da mucho gusto por la afición, ¿no? Me da mucho gusto por la afición porque es una afición que quiere que su equipo femenil esté donde debe de estar de acuerdo a la tradición. Ahí también experimentamos un proceso de aceptación, porque llegas a un club que tiene 100 años de historia y de repente tiene un equipo femenil. ¿Cómo fue? O sea, sí, se les complicó, o sea, se complicó de que de repente dijeran, bueno, pues ya aquí está el equipo femenil y hay que también, pues, convivir, ¿no? En el club ya todas las partes. Sí, es una adaptación, ¿no? En el ver un equipo femenil, en verlo practicar, en ir abriendo poco a poco los espacios de las instalaciones para que ellas también las utilicen, y todo fue gradualmente muy bien apoyado. O sea, se fue sintiendo esa aceptación, aunque no dejas de sentir que los puristas siempre van a ver lo raro y lo van a ver como innecesario, ¿no? Entonces tuviste que ir convenciendo no solo la parte de cancha, sino otras áreas dentro de la organización de aceptar su equipo femenil. Afortunadamente, ya la calidad de gente que participa lo fue aceptando, lo fue apoyando, y yo te puedo decir, me di mis galones con muchas veces para buscar el lugar y el apoyo que debía tener el equipo femenil. Incluso en alguna ocasión les dije, pues lo primero que tienen que entender que
los dos equipos de visibilidad en esta organización son el equipo de Miguel, porque todavía estaba el Piojo, y el de las niñas. La sub-20, la sub-17 son muy importantes, pero no tienen la visibilidad de estos dos equipos que acabo de mencionar. Entonces, es claro y nítido que tienen que entenderlo y aceptarlo. Y creo que poco a poco también ahí hubo ese proceso de convencimiento y se fue dando de una manera muy natural ese apoyo. En todo participa el equipo femenil, desarropado de la mejor manera, o sea, es una organización extraordinaria en ese tema, y a mí me da mucho gusto que ahora vayan a abrir más la cartera para apoyar a su equipo y buscar que trascienda, ¿no? Entonces, ya con la apertura de las jugadoras extranjeras, yo creo que va a ser un poco prematuro para casi todos los equipos traer a alguien, porque habrá que hacer un buen reclutamiento en esa área. Pero si ya se abrió, eso va también a impactar el que ahora ya sea una obligación el famoso equipo sub-17. Entonces eso ya vas a poder empezar a crear tu cantera. Ya el del llano va a ser a una sub-17, ya no es hasta el equipo mayor. Entonces me imagino que dentro de las estructuras de cada club y de las intenciones particulares de cada uno de ellos, pues al rato va a haber una sub-14, al rato va a haber infantiles, y que se va a ir igualando con las estructuras de lo que son los equipos varoniles, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia extraordinaria. Hay cerca de no ver tan triunfos ahí, hay desafortunadamente 20 y tantas derrotas y 30 y tantos empates. Ahí siempre los metí a semifinal. No me cuento en la última porque ya no me tocó a mí estar en esos playoffs, aún no teniendo una temporada como toda la afición la hubiera querido, o como todos lo hubiéramos querido. En una temporada rara, difícil, tuvimos 7, 8 niñas con lo del COVID, tuvimos una serie de lesiones también en un buen número. Fue complicado a veces repetir una alineación, pero eso no cuenta. En una institución como el América, si tienes 11, con esos 11 tienes que ganar. Y ese es el encanto de haber estado ahí, tener esa exigencia, ¿no? Pero al final, lo que me tocó dirigir toda esta temporada, me voy con 4 derrotas, 4 victorias y 5 empates. Al final, después pierden 3, ganan 2 y empatan 1. Entonces, creo que mis números ahí están y deben de ser parte de un objetivo a superar. Y ojalá, repito, por la gran afición que tienen y las grandes intenciones de su directiva, de su dueño, que todo eso se supere y que tengan un gran número de campeonatos. Ese es mi sentimiento natural después de haber experimentado estar en esta gran institución. Profe, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica con usted, darle una serie de nombres de compañeros, jugadoras y de algunos equipos en donde usted estuvo, y que me los describa en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que le venga a la mente, profe. ¿Listo? Listo. Empecemos con Juan José Muñante. Súper talentoso y súper divertido. Evanibaldo Castro Caviño. Único, un ser humano extraordinario y aparte de todo, de un gran talento, el mejor para como 9. Hugo Sánchez. Era como mi hermano menor, lo vi crecer. Su hermano jugó conmigo la Olimpiada y él venía desde muy chiquito a nuestras prácticas y decía, yo voy a jugar con ustedes. Y la verdad que es extraordinaria su mentalidad.
Es algo único, un placer haber compartido la cancha con él. De acuerdo. Esther Mora. ¿Perdón? Esther Mora. Pues uno de los íconos me da tristeza que gente como ella no haya tenido la posibilidad de ser parte de lo que es ahora una liga, de que hayan mostrado su talento, que incluso se vio en otro continente, ni siquiera en nuestro país. Entonces, de esas heroínas que hicieron mucho, picaron mucha piedra para que esto esté como esté ahora. Andrea Rodebach. Andrea Rodebach, pues fue una de las que antes que yo llegara estaba tratando de sostener la participación de un equipo femenil, una persona muy educada, muy capacitada. Me tocó la fortuna de llevarla a FIFA para que se capacitara y fuera instructora, y ahora sigue elaborando en FIFA. Entonces, una gran trayectoria y creo que una influencia positiva por su nivel de educación en su época. Charlín Corral. Una extraordinaria jugadora. La verdad que el talento a Charlín debe haber debutado yo con 13 años. Contra, creo que el Barcelona, en el estadio de la Universidad del Estado de México. Ahí. Entonces, un talento natural, único y de una gran trayectoria internacional. Mónica Vergara. Talentosa, muy técnica, estudiosa, dependía mucho de su lectura de juego, dependía mucho de su inteligencia por sus características y una persona de mucho futuro. Maribel Domínguez. Pues para mí es nuestro ícono. Ojalá alguien se dé la tarea de hacer unos clips de sus escenas en la cancha. Un dolor de cabeza fuera de ella, pero todo se compensaba con su brillantez, con su competitividad, con su determinación, con su carácter. Y creo que es un gran ejemplo de cómo se debe representar el país. Ella era todo un negocio mexicano dentro de la cancha, era toda entrega. Okay. América. América, sí. Pues creo que es una institución única que se ha manifestado bajo la controversia, que ha crecido siempre en esa división entre el amor y el odio. Lo sientes, o sea, y creo que eso alimenta la calidad de institución y la calidad de organización, el buscar cambiar ese odio hacia el amor, hacia la aceptación. Es una experiencia única estar ahí. San Diego Sockers. Una buena experiencia. Nos quedamos 2 temporadas en tercer lugar. Necesaria para el crecimiento. Estar con jugadores de 12 diferentes nacionalidades, diferentes criterios, y la única manera de comunicar era el fútbol, era el balón. Creo que fue una experiencia muy, muy padre. Atletas Campesinos. La verdad que le tengo un cariño por la afición, por haber sentido lo que era. Yo vivía en Juriquilla, y siempre tomaba mi camión público, y la gente padrísima, donde quiera que iba, o me invitaban un helado o me pagaban una cena. O sea, no, viví ahí un periodo muy padre, con el cariño de la gente, en un equipo que se ponía el overall todos los partidos porque era su única manera de sobrevivir, y eso también te da una gran experiencia. San José Earthquakes. Ahí jugué con jugadores muy talentosos. Incluso me tocó algunos meses con Josh Best, algo único, algo extraordinario.
una afición también muy entregada, muchos mexicanos que arroparon mi participación ahí, una transición, tengo un equipo también cierto mediano, a ser el dueño, a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que cambió muchas cosas. Desafortunadamente la liga, y eso, perdón que me dijiste que pocas palabras, pero ya estaba en el tema de muchas empresas que lo querían usar como un tax write-off, como un deducible de impuestos, y no estaban interesados en el progreso, sino nomás meter su lana, perderla para equilibrar las super ganancias que tienen a otros lados, y no había una estabilidad, pero fue muy padre. Sí. Creo que fui afortunado de jugar en lugares donde me divertí. Pumas, No te escuché. Pumas, profe. Aquí, Pumas. aquí, siempre. Uno se hace institucional en donde uno trabaja, ¿verdad? Pero Pumas, el más grande, está en mi corazón, está en mi tatuaje. Tengo mi chat con mis compañeros, nos divertimos mucho de recuerdos, nos damos carrilla de todos lados. Una experiencia extraordinaria, única y privilegiada. Y finalmente, selección mexicana. Lo máximo. El tener en tu mente, en tus hombros, 100 millones de gentes, el tener esa obligación. También me siento privilegiado porque jugué Panamericanos, dirigí Panamericanos. Jugué Olimpiada, dirigí Olimpiada. Jugué Mundial y dirigí muchos mundiales. Entonces, tanto como jugador como entrenador, cuando suena un silbato y tu equipo está en una Copa del Mundo, es una experiencia extraordinaria. Cuando suena un silbato y ya empezó el juego en la Copa del Mundo, es algo extraordinario. Y soy de esas gentes que lo tenías en la cabeza. Estás representando un país. Entonces, es algo que siempre me gustó experimentar y que voy a atesorar el resto de mi vida. Oiga, profe, ya una pregunta ya que yo tengo mucho en la cabeza desde hace tiempo y quería preguntarle, ¿qué lo llevó en esa etapa de jugador a tener ese look tan llamativo, tan único que, vuelvo, repito, Sí. uno dice Pumas y Leo Cuellar y de inmediato lo relaciona con aquella melena exuberante, profe? Pues yo creo que la inocencia de la juventud. Yo veo fotos de aquellos años y no me explico cómo salía yo a la calle. La verdad que hasta me da una impresión muy especial ver esas fotos, pero será el momento de vida. Claro. No sé si me escuchas porque están cortando el pasto aquí en el campo de golf. No, sí. No, Sí. está bien, está bien. Se escucha bien, se escucha bien. La verdad que hasta los 21 años iba yo a misa diario. De repente, no digo que cambié mi religión ni mucho menos, pero empecé a ver la vida con más libertad. Me acuerdo cuando me quise dejar el bigote y don Ángel Subieta me dijo que no. Fue mi primer entrenador en Pumas. Luego me quise dejar la patilla y igual, nada, ¿verdad? Con el señor Iturralde igual. Pero luego llegó Carlitos Peters y me empezó a dejar el bigote y la patilla y no dijo nada, entonces la dejé crecer, luego la barba y me decían lixo o algo parecido que significa basura en portugués, algo así, entonces que parecía yo basura, pero era el momento de los grupos afroamericanos, de la música, y la dejé crecer de una manera inconsciente, ¿verdad? Y se convirtió parte de mí. Al expresarme de diferentes maneras, me tocó jugar con zapatos blancos cuando todo el mundo usaba zapatos negros.
me dio el don Arnoldo Levinson de Pumas, un día me dice, tú que acá, que el cabello, que de no sé qué, que no te pones estos zapatos blancos. Y yo, claro que sí, me los puse, pensaba que era una broma, pero no, terminé poniéndomelos, jugué con ellos, me hacían bromas de que por qué no me los había quitado antes, porque el día que me los quité le metí 2 goles a Guadalajara ya en el Estadio Jalisco, ya sin mis zapatos blancos. Me tocó hacer comerciales con Levi's, me tocó hacer comerciales de otras compañías, o sea, muy libre de mi personalidad. Me acuerdo una vez, don Ángel Fernández, es el equipo mexicano con 22 jugadores, 10 casados, 11 solteros y uno que vive en Amaciato, o sea, porque vivía yo con mi pareja, pero sin estar casado. O sea, todo lo que era un poquito extraño parecía que me correspondía a mí en ese tema. Pero también, combinado con la disciplina en la cancha, me llevé los Ciclalis más disciplinado, Heraldos, tengo muy buenos trofeos, no solo de mi capacidad dentro de la cancha, sino también por mi disciplina. Entonces, como que era un contraste de lo que reflejaba a como era. Entonces, muy padre, pero pues me la acabé, mira, ahora ya tengo algunas lonas por aquí. Profesor Leonardo Cuellar, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Se nos fue como agua el tiempo y ojalá que en una próxima edición pueda volver a estar charlando con nosotros. Gracias, profe. Vamos a agradecerle su paciencia, qué bueno que ya lo hicimos. Los felicito y estamos a su disposición. Fernando gracias. Rodríguez, el profe, un hombre que pues bien igual y lo quieran algunos o no, su nombre ya está en la historia del fútbol mexicano. Ahorita nos contó unas historias que no conocíamos y que seguramente hay muchas más que todavía la gente desconoce y creo que lo hacen único ya evidentemente en la historia de nuestro fútbol. Fer, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, ¿no? Lo comentaba, entre críticas, entre aplausos, porras y todo, pues ahí está el trabajo del profe Leonardo Cuellar. Para nosotros ha sido pues un verdadero honor tenerlo aquí esta pues tarde con nosotros y esperemos no sea la única ocasión y desearle éxito, profe, en lo que venga. No, pues muchas gracias, saludos, gracias por su programa. Profe, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.